Sobrenatural ahora con el apóstol Guillermo Maldonado. Hola, bendiciones del Señor, que les habla la profeta Ana Maldonado y estamos aquí para enseñarte qué es liberación. Liberación es el pan de los hijos, según la palabra de Dios, en donde habla en San Mateo capítulo 15, donde habla aquella mujer que vino a pedir liberación por su hija, y esa es liberación. El pan de los hijos nos pertenece a todos nosotros, y de hecho Jesucristo enseñó en el capítulo de la oración de Lucas y dijo: y diréis así: Padre nuestro, danos el pan de cada día. O sea que bíblicamente nosotros necesitamos el pan de cada día de la liberación, y la liberación es muy importante para nuestra vida, y es un diario vivir, es un continuo vivir de liberación y entender lo que es liberación, ya que por eso para esto vino, y dice la palabra, y para esto vino Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Así que hay una importancia muy muy grande, y podemos ir a tantos pasajes bíblicos donde nos habla de lo que es la importancia y la necesidad de ser libre y de liberar a nuestro pueblo, no solamente liberarlo con liberación masiva, sino también con liberación personal. Y es un misterio, la liberación es un misterio, y nosotros necesitamos siempre como una dependencia. Yo siempre para liberar, yo siempre pues dependo del Espíritu Santo. Puedo tener un guión, un formulario, un libro, una pregunta, un pasaje, pero siempre yo eso lo llevo a la oración con mi Dios, con mi Padre, para entonces discernir qué es carne y qué es demonio. Hay muchas veces que es cuando es una cosa de que es de continuo, una cosa, y la persona está luchando con algo por decir mentir o robar. O sea, siempre se tiene que ver cuando hay una costumbre y la persona quiere ser libre del robo. Por ejemplo, le gusta robar, pero la persona quiere luchar. O también yo me he encontrado con personas que fuman o toman y dicen: bueno, yo quiero ser libre y no puedo. O sea, yo trato y yo pongo de mi lado, pero es que hay uno ya por causa de que dio derecho legal al alcoholismo, o dio derecho legal al robo, o dio derecho legal a otras cosas, pues entonces ya toma un espíritu que ya fue asignado a eso, lo que es el alcoholismo, hay veces que son patrones y son vicios, y ya el cuerpo está adictado puede ser al vicio. Pero también hay un derecho legal del enemigo que puede poner un espíritu que lo tiene completamente atado. Por eso es importante que nosotros, los que ministramos liberación, y yo lo digo para los que ministran liberación, y nosotros también para el que se está liberando, el que se está liberando tiene que tener la disposición, y el que va a ministrar la liberación debe tener un amor por hacer eso, por hacer esa asignación de ir al Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que hay, dónde está. En una ocasión una mujer, yo la vi siempre, esta era una pastora, y yo vi como esa pastora tenía un problema con una lepra degenerativa, y siempre era que ella luchaba y no había remedio, y la habían ministrado y le habían liberación, y realmente no podía liberarse. Pero entonces yo le pregunté al Espíritu Santo: ¿en dónde está el problema? Y el Espíritu Santo me dijo: la han liberado, pero no han ido al lugar donde tiene que ir. Porque yo le pregunté a él: dime dónde está el problema. Y antes fue cuando él me habló y me dijo: el espíritu de muerte está en su imaginación. Y ella, como está en su imaginación, ella tiene que ir a su imaginación y tiene que sacarlo de allí. Y ahí fue donde yo fui, a su imaginación, y aquella mujer fue completamente libre, y dejó de caérsele la piel y el pelo, y la mujer fue completamente libre y rejuveneció, y fue un milagro muy poderoso. El reino de Dios trae liberación, claro que sí. La palabra de Dios dice que dice: y si yo por el dedo de Dios de hecho fuera demonio, ciertamente el reino de Dios ha sido manifestado en este lugar. Y desde los tiempos de Juan el Bautista, dice la palabra, dice que el reino sufre violencia. Así que yo creo que cuando hay reino hay violencia, y eso trae liberación, porque es una confrontación entre dos reinos. Nosotros los que ministramos sabemos y llevamos el reino de Dios dentro de nosotros, y podemos ministrar la liberación. ¿Por qué? Porque llevamos ese reino dentro de nosotros, y tenemos la compasión por la persona, y sabemos que cuando hay un reino entre nosotros lo podemos sacar, todo aquello que le está oprimiendo a esa persona, y a esos que nosotros le llamamos liberación. Es un tema muy, muy impresionante, un tema muy hermoso y bonito, porque la alegría para nosotros más grande y el premio que podemos llevar nosotros como hijos de Dios es libertar a su pueblo. La importancia de yo llevar el reino de Dios por la gente es porque eso me da mucha alegría. Cuando a mí me molesta a veces, cuando me enoja, cuando veo una persona que está oprimida, y bueno, yo llevo esa liberación
porque es que yo amo la liberación, por eso, porque yo amo ver a las personas libres, porque cuando Jesucristo vio la multitud, dice que Él se compungió en sus entrañas, Él tuvo un dolor en sus entrañas porque vio a su pueblo dijo que eran ovejas que estaban desamparadas sin pastor. Y realmente cuando uno ve a una persona así, que con una necesidad, y uno siente que está sufriendo por algo espiritual, porque ahí uno discierne que es espiritual, y realmente como yo amo la liberación y amo y tengo una pasión dentro de mí de liberar a la gente, no solamente a través de la oración, a través de la distancia, una persona que esté en el hospital, una persona que esté en la cárcel, una persona que uno sabe que está atada o que uno la ve personalmente, pues es algo que uno lleva dentro y realmente siente como Jesús sintió cuando vio a la multitud desamparada y sin pastor, pues Él dice la palabra que se compungió por dentro de su corazón. Y bueno, cuando uno se compunge, uno siente ganas de llorar por esa persona, uno se siente que quiere llorar, que se quiebra uno por dentro y le da un dolor por esa persona, y por eso es que esa es una señal de que uno tiene esa asignación a liberación, porque uno siente por esa persona esa compasión, esa misericordia, ese amor, y por Dios y por el amor de Dios que está en nosotros, por ese mismo amor nos compunge hacia amar a la persona y hacerlo libre. Es muy importante la persona que ministra liberación su corazón. ¿Por qué razón? Porque tenemos que, de verdad, no es que voy a hacerlo porque a lo mejor me pagan un sueldo o porque a lo mejor me dieron una ofrenda. Eso no trabaja de esa manera, ya que las cosas de Dios son incondicionales. Todo lo que Dios nos da es incondicional. Así que para hacer liberación necesita la persona haber ayunado, por lo menos vivir una vida ayunada, por lo menos parcialmente, comer una comida o evitar ciertos alimentos en ese día. Para hacer la liberación es mejor estar ligero. Porque decimos que no es bueno ayunar? Porque estamos como libres, estamos como oxigenados, como libres espirituales para poder recibir de Dios como Dios lo quiere hacer. Y muy importantísimo, el ayuno y la preparación debe ser esa, y la oración. Por lo menos para orar, para liberar a una persona, hay que con tiempo. Por lo menos en mi caso, yo siempre estoy lista, siempre le pido a Dios úseme en la liberación, y yo quiero que la liberación esté viva de continuo en mí, porque hay muchas veces que la liberación como que la ponen light, o sea, no la hacen como con esa firmeza y con esa autoridad que tiene que hacerse, y con ese amor, porque es muy importante hacerla con amor y la dependencia del Espíritu Santo. Muy importante la guianza del Espíritu Santo, porque muchas veces personas que dicen que tienen cosas y tienen a veces tanta cosa en su pasado. Entonces es muy importante que nosotros discernamos. Discernimiento es muy importante, y sobre todo Espíritu Santo, la dependencia con Él. Muéstrame, porque la liberación es un misterio, y esos misterios los tiene el Espíritu Santo. Entonces necesitamos depender de Él para hacer la liberación. Sí se puede leer un libro de liberación, claro que sí. Para mí el libro de liberación es muy bueno porque amplía el conocimiento, amplía muchas cosas y nos prepara mucho para eso. Y bueno, de hecho el apóstol Vanderlao ha escrito libros muy poderosos, y el libro de la sanidad interior pues es uno de mis libros preferidos, porque es un libro muy poderoso, y eso Dios nos lo dio de verdad en la búsqueda de Dios para poder levantar el ministerio de liberación, donde nadie creía en liberación y el ministerio de liberación. Y ese libro es pero muy especial, porque ahí se aprende mucho, y por supuesto se toma el libro, pero se ora, y lo que se lee se ora, y así también va como con una guianza y la dependencia del Espíritu Santo, y también no tener cosas como teléfono o estar distraído con otra cosa, porque hay personas que usan su teléfono mientras liberan. Eso no trabaja de esa manera. Tiene que estar completamente enfocado en lo que está haciendo, porque el Espíritu Santo no trabaja con dos señores. No trabaja con el señor teléfono y con el señor fulano. No, Él trabaja con el individuo que está preparado y dependiendo de Él para poder fluir en esa liberación. Esa es la manera de liberarse y la manera de liberar a la persona. Es muy importante para la liberación tener una identidad de hijo de Dios. O sea, imagínate, cuando decimos Padre Nuestro, definitivamente sabemos que estamos hablándole al Padre, porque yo no creo que un bastardo le hable a Dios y Dios le oiga. Nosotros tenemos que tener una identidad y una autoridad. Hay 3 tipos de autoridad que Dios nos ha entregado, y es la autoridad que Dios nos ha dado Él. Él como Dios Padre nos ha dado toda autoridad y todo poder en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, porque nos lo dijo. Él no dijo que toda esa autoridad no la daba,
Entonces hay una autoridad que Dios da, y entonces en la tierra hay una autoridad que está, pues que la autoridad, en este caso mi autoridad es mi esposo Guillermo Maldonado, ¿no? Y entonces uno ya está como si mi esposo me dijera, tú no puedes hacer liberación, por decir, que nunca ha pasado ni va a pasar, primero Dios. Y la otra cosa también es cuando Dios le dice a uno, a mí a veces me han dicho, a esa persona no le diste liberación, pero yo le pregunto a Dios y el Señor me dice, no, me le vas a hacer liberación porque yo no quiero que esa persona se vaya a morir, o que vaya a morirse, o que vaya a suicidarse, claro que no. Entonces vamos a evitar eso. Entonces bien importante, pero sí es importante la autoridad de la persona aquí en la tierra como el líder, y entonces la otra autoridad la que usted se gana. A medida que usted ministra liberación, pues adquiere un mayor autoridad, o sea, ya es que usted tiene una autoridad ganada. Hay autoridad delegada, pero hay autoridad ganada. Hay una autoridad de que usted ministra liberación, usted ama la liberación, usted indaga sobre la liberación y indaga sobre la palabra, y también la experiencia, que es muy importante, que la experiencia, la práctica nos enseña mucho, porque tú no puedes echar fuera lo que tú tienes. Entonces si tú lo tienes, entonces es muy importante que la persona está liberada y que tenga una autoridad ganada en lo que es liberación, y que no tenga los derechos legales que puede tener. Pero bueno, al fin y al cabo, cuando uno está aprendiendo, pues es bueno que se equivoque y es bueno que le pasen esas cosas, porque uno aprende y uno está como que alerta, como que venga que voy a liberar, y venga me pruebo yo antes de ir a hacer la liberación. Y es muy importante la autoridad de Dios, la autoridad delegada de la tierra y la autoridad ganada. Así que es muy importante, y conocer la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo todos los días me hago autoliberación, y bueno, de hecho en el Ministerio del Rey Jesús tenemos un formulario que lo puedes usar como si fuera un devocional, y yo por lo menos mi persona, no, ya me lo sé de memoria, ¿no? De las cosas que yo hago liberación, sobre todo cuando yo voy a lugares siempre y cuando voy a predicar, y casi todo el tiempo para la palabra de Dios en Corintios dice que nos descontaminemos de toda contaminación de carne y de espíritu, y yo siempre voy ahí con la presencia de Dios. Lo primero que hago es descontaminarme de toda contaminación de carne y de espíritu. Yo, Señor, yo vengo y me descontamino y me hago delante de tu presencia, y empiezo a hacerme autoliberación. Y en el Padre Nuestro yo también tomo la palabra y empiezo a hacerme autoliberación. Y también hay cosas, a veces luchas con los pensamientos. Hay personas que tienen lucha con sus pensamientos, con su mente, fortalezas mentales. Y bueno, hay personas que diferentes cosas, o ha cometido un pecado, o tantas cosas que puede pasar. Puede ser un pecado que cometió de sexo ilícito, o hizo un robo, o hizo qué sé yo, tantas cosas que a veces lamentablemente pues no decimos que no vamos a fallar, pero sí por lo menos debemos tener pendientes esas cosas. Eso solamente lo sabe cada persona en su intimidad, pero cada uno de nosotros sabemos que tenemos temor de Dios, y que por temor de Dios muchas veces nosotros tenemos que siempre vencer la tentación. ¿Y cómo vencemos las tentaciones? A través de la oración. Por eso Jesucristo, velad y orad para que no caigas en la tentación. Por eso es importantísimo que el pueblo de Dios aprenda a mantener una vida de oración, una vida de comunión con Dios, porque nos guarda de la tentación. Yo siempre hablo la palabra de Dios, y comienzo a autoliberarme, a hacerse autoliberación. ¿Cómo se hace autoliberación? Yo renuncio, Señor, a esto que pueda venir por esta consecuencia. Yo renuncio, Señor, en el nombre de Jesús, al problema o al pensamiento. Te viene un pensamiento de continuo a tu mente feo, viene una lucha con alguna persona que te ofendió, y es esa persona, y tú empiezas a tener una enojo con esa persona, y entonces empiezas ahí, Espíritu Santo, por favor, deme la fuerza, y ahora mismo me descontamino de todo pensamiento contra mi hermano. Ahora mismo me declaro libre en mi mente, en mi imaginación, en mi memoria. Me olvido ahora mismo, yo renuncio y cancelo ese pensamiento, Señor, que me vino, esa ofensa que vino a mi vida por causa de lo que esa persona me hizo y me sigue haciendo. Pero tu palabra habla que perdonemos como tú nos perdonas. Así que el perdón es muy importante para la autoliberación. Autoliberación es eso mismo, es sobre todo porque casi que siempre en el día
o en el diario vivir tenemos algún problema con una persona, especialmente con las personas más inmediatas o que tenemos cerca, o personas que les gusta ser malas, y bueno, ¿qué hacemos con esas personas malas? Es orar por ellos, pero sí, delibérate y no permites que se convierta en una falta de perdón y una amargura en tu corazón. Y es muy importante autoliberarse de esa persona. Yo también le digo al Señor, cuando me pasa cosas así, le digo: Señor, me libero de esta persona con nombre y apellido. Yo me declaro libre, y no como dice David, como decía David decía: Señor, no permitas que los impíos me opriman, y yo me libero de la opresión de los impíos. Libérame de la opresión de los hombres. Y así dice la palabra: no permitas que ninguna iniquidad se enseñore de mí. Ahora mismo, Señor, yo me renuncio a todo espíritu de iniquidad. Y también David oró y dijo: Señor, aún perdóname de lo que yo no soy consciente. Por eso fue que Jesucristo de Nazaret, cuando estaba en la cruz, él dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no son conscientes de lo que hacen. Y a veces nosotros hacemos cosas que no estamos conscientes, y las hacemos y somos inconscientes. Y eso es lo que Jesús dijo: perdónalos. Yo le digo: Señor, así como usted le dijo allá lo habló en la cruz y le dijo: perdónalos porque ellos me están haciendo lo que me están haciendo en la cruz, pero Señor, perdónalos porque ellos no están conscientes de lo que están haciendo, porque me imagino que muchas personas que estaban allí diciéndole: crucifícale, después fueron y se arrepintieron porque se dieron cuenta, como el soldado que se dio cuenta que era el Hijo de Dios, como Pedro falló y Pedro después fue y pidió perdón, y Jesucristo lo perdonó cuando él le falló y le traicionó. Y entonces es muy importante la autoliberación, es decirle al Señor: líbrame, Señor, aún de lo que soy de lo que hago, que soy inconsciente, y al Señor, y toda fortaleza mental que se me haya formado contra mi hermano, de odiarlo o desearle lo peor. Yo ahora mismo me libero, me declaro libre, y toda opresión y aún todo lo que el enemigo quiera levantar contra mi hermano, yo levanto el escudo de la fe y levanto la espada del Espíritu contra el enemigo, el autor del odio, el autor de los espíritus de odio, asesinato, así como Caín mató a su hermano por envidia, así como tantos hermanos hoy se matan por envidia, por celo, por competencia, y se entregan unos a otros, porque dicen la palabra: y en los últimos tiempos los hermanos, eso está hablando de hermanos, se entregarán unos a otros. Y es muy importante que nosotros nos hagamos libres y autoliberarnos diariamente, y eso es un ejemplo que puse, y puede ser muchas cosas que estás luchando, de que ya te liberaron de, por decir, de qué sé yo, un pecado, un adulterio, o una cosa que hiciste mala o bien mala o tan poco mala, pero tú tienes que hacerlo y decir: Señor, yo me libero, y todos los días luchando. Si no pudiste perdonar, te levantas mañana y perdonas. Por eso a mí me gusta decir la liberación de los 3 pasos, porque se toca todo, se toca las 10 generaciones. Después entra cuando el niño fue formado en el vientre de su madre y se unió el cromosoma de su padre y de su madre, y de ahí creció el ADN, pero también creció la línea de iniquidad del pecado. Entonces allí ya cuando viene el niño, ya pues hay cosas que pasan, pero hay muchas mujeres que lamentablemente hacen el propósito de abortar a la criatura, o ellos o tuvieron un pensamiento de abortarlo, o tuvieron esa intención, o hicieron algo para eso, y pues eso es una entrada para entrar un espíritu de muerte. Y bueno, hay tantos puntos y ejemplos, ¿no?, que podemos ver de entradas de los demonios. Cuando una persona también puede ser, otro punto de entrada es cuando por ejemplo la persona, yo me he encontrado, ¿no?, por ejemplo dijo, bueno, es la esposa o la novia anterior maldijo a ese hombre y le dijo: nunca vas a engendrar hijos, y con esa maldición ya quedó una maldición puesta en ese hombre. Y como había un derecho legal, pues entonces por un voto que hizo la persona o por una palabra que dijo, pues entonces ahí fue el punto de entrada, y por eso entró un espíritu de esterilidad a ese hombre o esa mujer. Eso es otro punto también de entrada a los espíritus demoníacos, y por esa razón, y yo también he ministrado estos casos de que me han venido hombres y mujeres y me han dicho: es que no puedo engendrar, y era un voto que había de la anterior persona con la cual estuvo ligado emocionalmente, y por eso fue la razón de que entró ese
entró ese espíritu, ¿no?, de esterilidad. Y también podemos ver tantos puntos de entrada, como por ejemplo cuando una persona trata los negocios y su negocio no sube y no sube, y es porque alguien hizo algo, o la misma persona hizo un pacto con dinero, o hizo algo, o no diezma o no ofrenda, y entonces ahí es una puerta abierta para venir a destruir las finanzas. En una ocasión una persona me decía: es que mi sueldo no me alcanza, y le dije: pues Dios te va a proveer. Cuando tú le digas a Dios: provéeme un trabajo mejor, porque yo te quiero honrar con mi diezmo y mis ofrendas, Dios va a proveer ese trabajo. Y de hecho, apropiate de eso. Si tú estás tan escaso de finanzas que tú no te alcanza y quieres hacerlo pero no puedes, y eso es una buena estrategia. Yo siempre digo a la persona: yo oro por usted para que Dios le bendiga y le dé un trabajo mejor, y puedas vas a tener en abundancia, porque dice la palabra eso, y toma la palabra y se apropia de ella cuando dice cuando la palabra dice: probadme ahora en esto y yo abriré las ventanas de los cielos para ti hasta que sobreabunde. Pero dice: traer los diezmos al alfolí, y no se trata de hablar de diezmos, se trata de que la palabra de Dios y la llave para prosperar se llama diezmar y ofrendar, y no dar derecho legal al enemigo para que ataque tus finanzas o tus negocios. Es muy importante. Y bueno, podemos tomar muchos ejemplos, y el apóstol Maldonado tiene un libro que se llama Liberación Sobrenatural, y ahí tiene tantos ejemplos él de cuántas entradas hay, y tantas que tú conoces y que te vas a dar cuenta, y que por esa razón tú puedes pues ir a eso y sacar esos derechos legales que le da el enemigo para atacar y entrar espíritus a molestarte la vida. Así que aprende en este día. Y bueno, yo quiero en este día orar por ti, y doy gracias a todas aquellas personas que me siguen a través de las redes sociales. Yo se lo agradezco a mi Dios cada vez que puedo, casi que diariamente. Y bueno, te agradezco mucho por sintonizarme y por creer la palabra de Dios, y así como la crees, así se hará real en tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y transforma y entra a los huesos hasta partir el alma y el espíritu, y transforma el alma y el corazón, y discierne los pensamientos. Así que en este día, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada persona que nos sintoniza a través de redes sociales, Señor, al Ministerio Internacional del Rey Jesús, al apóstol Guillermo Maldonado. Y Señor, gracias porque, Señor, a través de sus programas que son tan poderosos en la palabra, Señor, pero en este día yo pido, Señor, que todas aquellas personas que han visto, que ven, y que a lo mejor nunca han hecho la oración, o nunca han tenido esa relación contigo, en esta hora, yo pido en este momento, Señor, que ellos se puedan acercar a ti, porque Dios te está haciendo un llamado. Él te quiere que vengas a su presencia, que Él quiere que tú estés cerca de Él. Y yo le pido a mi Dios en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tus hijos, por tu iglesia, por tu pueblo, sobre todo que hayan nacido de nuevo, muy importante, que hayan nacido de nuevo. Y en el nombre de Jesús, si es que no has nacido de nuevo, tú es sencillo, tú vas al Señor y le dices: Señor, yo te quiero recibir como mi único y suficiente Salvador personal. Yo necesito que tú seas mi Señor. Yo quiero que el hombre fuerte de mi vida, de maldición, de enfermedad, pues salga de mi vida. Todos esos derechos, lugares que hay en mi vida, Señor, que he vivido mi vida, una vida de pecado, una vida de iniquidad, y yo no quiero vivir más pecando. Yo no quiero vivir más dando entrada a los demonios a través del pecado. Yo te quiero como mi Señor y como mi Salvador, y ahora mismo ven a mi vida, y yo ahora mismo renuncio al hombre fuerte. Dilo ahí tal como te lo estoy diciendo: yo renuncio al hombre fuerte que me tiene en miseria, en pobreza, y ahora mismo yo abro la puerta al gran hombre fuerte que saca al otro, y ese lo saca para siempre, y es Jesucristo, el Hijo de Dios, de donde dice la palabra que toda rodilla se doblará ante ese nombre. Ese nombre de Jesús es tan poderoso. Recibe ese nombre, y yo recibo ese nombre de Jesús, ese Jesús de Nazaret. Yo lo invito y le abro la puerta de mi vida, de mi corazón. Repite esta oración conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me acerco a ti, Señor. Yo me acerco a ti porque necesito de ti. Y en esta hora, Señor, yo creo en mi corazón que Jesucristo, tu Hijo amado, fue levantado de entre los muertos, y que resucitó, y que vive porque vive para mí, vive para mi familia, vive para mi casa. Y Padre, gracias por Jesucristo y por tu Espíritu Santo. Y en esta hora yo recibo ese reino de los cielos, recibo ese Hijo Jesucristo en mi corazón, y ahora yo creo con todo mi corazón en el poder de la cruz, en el poder que tú depositaste sobre Él, porque ese poder fue para mí, porque Él murió por mí. Y en esta hora yo renuncio a todo pacto con el
mundo con el diablo y con mi propia carne, ya que esos son mis enemigos. Y ahora mismo, Señor, para yo ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven, una jovencita, yo te recibo como mi Señor y declaro mi Señor, te declaro que eres mi Señor y me declaro salvo y declaro que de hoy en adelante mi vida cambiará radicalmente. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga y vete empoderado a hacer la comisión que Dios te ha mandado a hacer. Bendiciones. El criterio para estar en el ministerio no es la educación, no es el tener un título universitario, no es haberse graduado del Instituto Bíblico. El criterio para estar en el ministerio es ser ungido por el Espíritu Santo, es el empoderamiento del Espíritu Santo. En un encuentro con el Espíritu Santo la gente es cambiada, sanada, liberada, transformada. Cristo nunca mandó a sus discípulos basados en el conocimiento que tenían, sino basado en el empoderamiento. Por eso dijo, esto no es una necesidad que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo. Esté listo para una experiencia personal con el Espíritu Santo. Por una donación, usted recibirá el último libro del apóstol Guillermo Maldonado, Encuentro Divino con el Espíritu Santo. En este libro, usted comprenderá los aspectos esenciales del Espíritu Santo y la relación con él. Llame ahora 877-244-5377 o visite tienda.elreyjesus.org. Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1.000 millones de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios. Ve todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones. Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio. Gracias porque apoya este ministerio. Que Dios los bendiga. Llame al 877-244-5377 o regístrese en línea www.elreyjesus.org/socios. Bienvenidos a elreyjesus.tv, la nueva forma de accesar lo sobrenatural desde cualquier lugar. Con elreyjesus.tv tendrás acceso a nuestra librería de videos en cualquier momento. Podrás ver tus prédicas favoritas, adoración, conferencias y programación original todas las veces que quieras, y así ser continuamente renovado por el poder y la presencia de Dios. Puede ser desde tu casa, en tu televisor, tu computadora o en tu dispositivo móvil favorito. Hay un plan de suscripción para todos. elreyjesus.tv es tu pase de acceso total para recibir la revelación sobrenatural que quieras, cuando quieras, virtualmente desde cualquier dispositivo conectado al Internet. Puedes escoger el plan que quieras y actualizarlo en cualquier momento. Así que ¿para qué esperar? Suscríbete hoy al plan gratuito y accesa TV Sobrenatural. El programa anterior fue pagado por amigos y socios del apóstol Guillermo Maldonado y el Ministerio Internacional El Rey Jesús.